Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speiter. Les damos la bienvenida, este es su programa y Jesús, ¿qué haría? Agradeciendo el que compartan con nosotros después de este canto, Ven Jesús. Pues aquí estamos muy contentos compartiendo con cada uno de ustedes nuestros números telefónicos 689-7391, 689-7392. Voy a repetir, 689-7391 y 689-7392 para que se comuniquen con nosotros en este programa. ¿Y Jesús qué haría? Estamos viendo este tema de la gracia. ¿Cómo podemos tener la gracia? ¿Cómo se obtiene la gracia? ¿Qué es la gracia? Porque hemos oído como la gracia de Dios, que estés en la gracia de Dios, que Dios te conceda la gracia. Bueno, pues Padre Jorge nos va a orientar, nos va a ayudar para comprender qué es, cómo la puedo tener y cómo puedo mantenerme en gracia. Vamos también a recordarles nuestro correo. En los correos de Padre Jorge es Jorge Zárraga Sacerdote, Jorge Zárraga Sacerdote. Y también pueden entrar a su Facebook, que es igual así, Jorge Zárraga Sacerdote. Ahí pueden entrar y encuentran su correo y encuentran su Facebook. También vamos a recordarles nuestra página de internet, montemaria.org. Montemaria.org, si al ingresar no abre automáticamente la página, entonces vamos a poner diagonal amor. Montemaria.org, diagonal amor. Y así les damos la bienvenida a este su programa, ¿Y Jesús qué haría? Muchas gracias, Madre Blanquita, saludando a todos nuestros hermanos. Y vamos a continuar con estas pláticas. Y en esta ocasión, bueno, hablando un poquito sobre la gracia santificante. La gracia santificante, que es lo que hemos estado meditando el programa anterior. Y veíamos algunos elementos, empezando que es un don, un regalo de Dios. Pero también lo veíamos desde el punto de vista de la palabra de Dios. Si recuerdan ustedes, veíamos un pasaje bíblico que es Juan, capítulo 4, versos del 4 al 15, que es ese pasaje de la samaritana, donde tiene Jesús ese encuentro con la mujer samaritana y Jesús le pide a la mujer que sí le da de beber. Y ahí es donde la samaritana se queda, bueno, pues, ¿cómo es que tú me pides de beber siendo judío? Y bueno, y luego viene ese diálogo con la samaritana, en donde Jesús le dice algo muy interesante. Si tú supieras quién te pide y el don, que era el elemento precisamente, si conocieras el don de quién es el que te está pidiendo, serías tú el que se da. Entonces vemos aquí en este elemento cómo, con qué facilidad no somos capaces de reconocer lo que es de Dios. Esto es un serio problema. Y veíamos que en este elemento tenemos que aprender a reconocer lo que es de Dios. Y
Bueno, entonces se hablaba de dos tipos de agua, si ustedes recuerdan el pasaje bíblico. Es el agua que hay en el pozo y Jesús se hace referente a otro tipo de agua. En la primera agua, bueno, pues obviamente, o la primera sed se va a saciar con el agua de pozo, pero se va a volver a tener sed. En la segunda, que es la que Jesús hablaba, es la sed que calma y que ya no se vuelve a tener. Quien beba de esta agua no tendrá sed. Lo interesante aquí es que esta mujer no reconoce o no sabe a qué sed se refiere y tampoco mucho menos a qué agua se refiere Jesús. Y ahí es donde precisamente es un agua de fuente viva que engendra vida, pero no una vida humana. O sea, el agua natural, el agua que todos conocemos, genera o engendra agua, vida eterna. Digo, vida natural. Quítale a una criatura, a un ser vivo, quítale el agua y no dura mucho tiempo, muere por falta de agua. Pero esta agua que nosotros decíamos da también vida, pero es vida eterna. Y esta agua, le decíamos, agua celestial, agua divina, pero más bien es gracia santificante, la gracia santificante. Y habíamos visto algunos elementos. Primero, que dentro de todo esto, como don, tenemos los dones naturales y los dones sobrenaturales. Los dones naturales, el canto, la belleza, la inteligencia, que sin la gracia santificante no nos sirve. Y también tenemos los dones sobrenaturales, pero que no es en sí la gracia. Los dones sobrenaturales que Dios me da es para el servicio, para ganar almas, para el servicio a los demás, ¿sí? Y ahí es donde veíamos que no funciona la gracia. Si no se tiene la gracia santificante, los dones naturales, pues están bien, están ahí, pero no das lo máximo ni alcanzas la plenitud en tu vida. Y ahí es precisamente, es necesario que nosotros descubriéramos. Ahora bien, decíamos entonces es un don sobrenatural. Ya habíamos explicado por qué es un don sobrenatural. Luego vimos que es un don interior, invisible. Entonces, ¿qué es la gracia santificante? Un don santificante, un don sobrenatural, interior, permanente, que Dios concede por mediación de Jesucristo para nuestra salvación. Y habíamos visto algunos de estos primeros elementos. Entonces, repito, es un don sobrenatural, interior, permanente, que Dios concede por mediación de Jesucristo para nuestra salvación. 6 aspectos. Habíamos visto entonces que es un don sobrenatural y habíamos visto también que es un don interior, ¿sí? Que no se nota, no se ve por la manera de vestir, que no se ve por tu manera de hablar, ni tu posición económica, ni tu belleza física, ni tu fortuna, ni tu elocuencia para hablar, ni por tu inteligencia, ni nada así. Sino que realmente, pues el mundo va a reconocer los dones naturales. Y los reconoce y los admira. A veces los lleva a elevar a un elemento casi de adoración, ¿sí? Que es cuando se cae en la idolatría. En los artistas, en los deportistas, se llega a idolatrar a un artista, a un deportista por esos dones naturales, pero que sin la gracia, pues no es más que a veces una vanagloria y una situación. Lo que es curioso es que lo que muchos hombres o personas a los ojos del mundo son agradables y son importantes, a los ojos de Dios muchas veces pueden ser no agradables, porque no tienen la gracia. Y para lo que el mundo a lo mejor es despreciable, porque su apariencia no es muy buena, no son brillantes, no son artistas, no son bellos físicamente, muchas veces para los ojos de Dios pueden ser verdaderamente hermosos por la gracia santificante. Es un don interior, es un regalo que la criatura lleva y que embellece su alma, pero que no se va a distinguir, repito, por nada externo. Luego veíamos también que es un don permanente. Esto ya lo habíamos visto, lo habíamos contemplado como don permanente, sí, va a estar en nosotros mientras no cometamos pecado mortal. Si no cometemos pecado mortal, bueno, pues estamos en la gracia. Y cuando cometemos pecado mortal, inmediatamente hablábamos de la urgencia espiritual, que es
en cuanto yo tengo pecado mortal, lo primero que tengo que hacer es buscar la La confesión. confesión. Así, como cuando traigo una hemorragia o traigo un dolor muy fuerte, traigo una situación de salud muy grave, pues voy luego a urgencias. ¿Por qué? Porque no puedo estar así. Un niño, cuando está con temperaturas altas y empieza a convulsionar, la mamá no lo piensa 2 veces, se lo lleva rápidamente a urgencias. El problema con la urgencia espiritual es que no se nota, No te das cuenta. no te das cuenta y es más peligroso. Porque si tú te mueres físicamente, pero tienes la gracia santificante, te vas al cielo. Pero si tú te mueres y no tienes la gracia santificante, te condenas. O sea, no estás en la gracia de Dios. Por eso decíamos, es un don permanente, pero que al final de cuentas, todos los demás dones, naturales o sobrenaturales que pudiéramos tener, cuando uno se muere, desaparece. Cuentan una historia muy simpática. Bueno, perdón, quería decir algo. Es relacionado a que se nota o no se nota. Recuerdo también, padre, de un joven que en un momento pues se veía toda la dulzura y todo, y que un pintor dice, pues me parece bien para que represente a Juan, porque se veía tierno, chico, dulce, inocente, pero con el paso del tiempo estaba buscando quién representara a Judas y no encontraba. Entonces dijo, pues tiene que ser alguien que se vea como malvado, ¿no? Y todo en su rostro y así. Entonces pasaban años y no encontraba esa persona, hasta que ya la encuentra, y cuando encuentra a esta persona, él le dice, dice, es que llamo para que representes a uno de los apóstoles, soy pintor y todo. Pero antes de que le dijera que apóstol, pues él sí aceptó. Pero cuando llega y le dice que es para representar a Judas, se pone a llorar. Le dice, pero ¿por qué no? Porque lloraba. Dice, es que hace años usted me llamó para representar a Juan. Entonces el paso también de su vida de pecado y todo reflejaba su rostro de alguna manera. Cuando ya es mucho, se nota, ¿no? Sí, en ese sentido hay personas que dicen que pues la santidad se nota, ¿no? No es tanto que se pueda ver con los ojos de la carne, No. pero sí se refleja en actitudes, en situaciones que pueden ser notorias. Pues se ve cuando una persona vive en la gracia, pues tiene pues esa capacidad un poco más de lo normal de amar, de perdonar. Tiene una fortaleza. Caemos en cualquier momento y hay que recuperarla inmediatamente. Recuerdo yo la historia de una jovencita que tenía el discernimiento entre casarse y meterse de consagrada. Y esta mujer, esta jovencita, pues tenía ese amor grande a Dios y sentía que esa era su vocación. Había tenido novios, pero nada. Y conoció un muchacho de lo más guapo, de lo más atrayente, y se fijó en ella. Entonces, así como que dijo, wow, no puedo dejar pasar esta oportunidad, es lo máximo, ¿no? Que este muchacho, lo más guapo y lo más popular y así con dinero y todo, dice, yo me voy a casar con él. Y este muchacho pues sí andaba tras ella. Y entonces renunció a la vida consagrada. Bueno, no había entrado, pero renunció a hacer su experiencia y dijo, no, yo soy de aquí. Y bueno, anduvieron de novios y a punto de casarse, desapareció el novio. Desapareció el novio y no sabían dónde andaba. El novio tenía un perrito y pues el perrito así, en una de esas, llevó a la novia así como que jalándola hasta que encontraron el cuerpo del novio, pero ya en estado de descomposición. Le dolió mucho, pero también a ella le ayudó a reflexionar y dice, y yo había cambiado a Dios por una situación que no es que sea mala, pero si Dios me había llamado para estar con Él, yo lo dejé por algo temporal, o sea, haciendo alusión a la vocación consagrada, ¿no? Y no estoy diciendo que sea malo que se hubiera casado ni nada, pero ella reflexionó, o sea, en ese momento se dio cuenta que con qué facilidad el ser humano, pues todos esos dones naturales o sobrenaturales desaparecen, pero cuando uno está con Dios es permanente y es eterno. Entonces, en esta permanencia hay que cuidarla, y decíamos en un programa anterior, como la niña de tus ojos, o sea, es como el aire, como el alimento, como la vida misma. Debemos de cuidar
porque está ahí para cada uno de nosotros, pero si no la cuidamos, la podemos perder. Entonces ya vimos que es un don sobrenatural, es un don permanente. Luego decíamos que es la gracia santificante, se nos concede. ¿Para qué sirve la gracia santificante? La gracia santificante es para uno mismo. Y esto es para la salvación de nuestra alma. O sea, es un don que se nos concede, ¿sí? Y que es precisamente para nuestra salvación. Se van a diferir la gracia santificante de los carismas. Los carismas también son dones sobrenaturales, pero que son para el servicio del prójimo, para ganarlos para Dios. Quiero que leamos este himno, creo que sí lo alcanzamos a leer en el programa anterior, pero vamos a repetirlo. Este himno de la caridad en 1 Corintios capítulo 13, versos del 1 al 7. Y es precisamente este himno de la caridad, en donde todos estos dones que Dios nos da, dones sobrenaturales, el don de lenguas, el don de profecía, el don de interpretar las lenguas, son dones naturales, sobrenaturales para el servicio al prójimo. Nos dice así: aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente. No, la caridad hasta el 7. Es amable. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe. Es dolorosa, no busca su interés. No se irrita, no toma en cuenta el mal. No se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Versículo 7 nada más. Ya se pasó, ¿no? Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, aquí estaba un poquito antes, pero bueno, se termina ahí en donde si no tuviese la caridad, nada soy. Y aquí hay que entender que la caridad va acompañada, es compañera de camino de la gracia. La gracia y la caridad. Entonces, cuando dice ahí en ese pasaje, aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tuviera caridad, por consecuencia, si no tengo la gracia santificante, de nada me sirve. O sea, puedo tener el don de profecía, pero voy a ser nada más como una campana que suena, pero sin ninguna resonancia, sin ninguna trascendencia. Por eso, en este ámbito, la caridad siempre va acompañada de la gracia y la gracia de la caridad, porque son parte de este elemento fundamental. Ahora, ya vimos que es un don sobrenatural, es un don interior, es un don permanente que se nos ha dado para nuestra salvación y que es por mediación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Aquí es importante entender por eso lo que significa la encarnación. Cuando yo a veces hago la oración por ustedes, lo hago siempre mencionando estos elementos: la encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación. O sea, todo esto vale la gracia santificante. Todo esto, que un Dios se haya hecho carne por nosotros, que haya vivido con todas las limitaciones humanas, que haya padecido todo ese sufrimiento, todo ese dolor, toda esa traición, todos esos momentos de agonía, desde el huerto, en la agonía en el huerto, todo ese proceso de su juicio, esa traición, ese abandono, esos golpes, esas humillaciones, esa corona de espinas, esa humillación delante del pueblo, ese abandono, esas risas, ese cargar la cruz, esas caídas, o sea, toda esa agonía y ese dolor cuando le están crucificando. Y esas 3 horas todavía de agonía en la cruz, todavía con las burlas y el abandono. Y el momento de ese sentimiento del Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O
sea, ¿por qué todas esas torturas? ¿Por qué todas esas vejaciones? Simplemente para alcanzar para nosotros la gracia santificante. O sea, todo esto que se traduce en la salvación. Obviamente, nuestra salvación, que es la gracia santificante. Por eso, ¿por qué muere así? ¿Por qué tiene que pasar todo esto? Para que nosotros podamos merecer este don maravilloso, que es el don de la vida eterna, de la gracia santificante. Entonces, pudiéramos decir, ¿cuánto vale la gracia santificante? Vale la sangre, la vida del Hijo de Dios. Y nosotros la despreciamos. La despreciamos de una manera increíble. O sea, es un don que se nos ha dado a costa de la vida, de la encarnación, de la vida, de la pasión, de la muerte, la resurrección, ascensión y glorificación de nuestro Dios. Y nosotros despreciamos ese don maravilloso, porque no nos han enseñado a valorar. Hay una comparación que yo hago mucho sobre este sentido, en donde dos niños están ahí jugando y un niño está tomándose su paleta, un dulce, y el otro niño le dice, oye, dame de tu paleta. No te voy a dar, porque es mía. Y el que no tiene paleta se encuentra un papel tirado, doblado, sucio, lo agarra, lo estira y se pone a hacer figuritas sin romperla, empieza a dar dobleces. El niño de la paleta se da cuenta que es un billete de $100. Y entonces, bueno, pues como este niño no conoce lo que tiene en la mano, el otro sí, astutamente, le dice, bueno, ok, vamos a hacer una cosa, me caes muy bien, te voy a dar mi paleta, te la regalo. Y me preocupa que te vayas a enfermar, ese papel no te sirve, no es bueno para ti, te va a enfermar, dámelo. Ay, ¿sí, en serio? Sí. Pues el otro emocionadísimo, porque le dan la paleta y él está entregando un papel que para él no significa nada, porque no le enseñaron lo que es un billete de $100. No le enseñaron el valor de un billete de $100. Y él cambia una paleta de 5 o 20 centavos por un billete de $100. Uh-huh. Y el otro, pues así como que bien emocionado, porque pues pudo engañar a su amigo y quedarse con un billete de $100. Uh-huh. Bueno, de alguna manera, nosotros, en toda nuestra formación cristiana, o nuestra formación católica, la poca que tuvimos de niños cuando estuvimos en el catecismo, porque la mayoría de nosotros no tuvimos una continuación en nuestra formación, nos aprendíamos en el tiempo el catecismo de Ripalda, pero nos lo aprendíamos de memoria, sin tal vez hacer conciencia de, meditar. Y era el único requisito para hacer los sacramentos, apréndete el catecismo de memoria y ya lo hiciste, catecismo de Ripalda, ¿no? Con las preguntas y las respuestas. Pero no hubo un crecimiento que se me explicara la importancia. Me dijeron que tenía que confesarme, me dijeron que había pecados, me dijeron que me podía condenar, pero, o sea, no me enseñaron a valorar. O sea, sé lo que tengo que hacer, pero como que hay ese conflicto de intereses. Me presenta el mundo cosas, entre comillas, más valiosas, la paleta, y me quita el billete de $100, la gracia santificante. Cambio la vida eterna por un momento de placer, ya sea sexual, ya sea económico, ya sea en vicios, ya sea en fama, en poder, y temporal, porque por mucho que yo quiera, no me va a durar para toda la vida, para toda la eternidad, es temporal. Entonces, qué triste es cuando no entendemos el sacrificio, el valor que tiene. Otro ejemplo sería cuando una persona se le muere un ser querido. Se sacrifica el ser querido para que la otra persona no muriera, no lo iban a atropellar, lo empujó o le donó un órgano o lo que ustedes quieran. Y ese sacrificio marca la vida de esa persona. Y dices, wow, o sea, mi papá, mi mamá, mi amigo, mi vecino, mi novia, mi hijo, el sacrificio que hizo por mí. Y a veces hay algo que te recuerda a ese sacrificio, la foto, algo que te y valoras y entiendes el sacrificio y le echas ganas, oye, para honrar la muerte, sacrificio de tus padres. Cuando uno aprende a ver el sacrificio que hacen los papás, cuando uno es niño
y se parten el alma trabajando uno afuera y otro en la casa y educándonos y dándonos lo mejor. Y tú dices, wow, pero no estamos acostumbrados ni siquiera a valorar ese sacrificio que hacen los padres. Pues mucho menos vamos a aprender a valorar el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Entonces tenemos que aprender, tenemos que conocer, tenemos que ir aprendiendo. Ahí es donde vamos a ir trabajando estos elementos que van a estar ahí latentes. Por eso, si pudiéramos decir en qué consiste exactamente la gracia santificante, no sabemos explicarlo, no podríamos explicarlo con palabras, y ahí es donde vamos a ir entendiendo y comprendiendo todo lo que para nosotros es importante ir descubriendo, ir analizando, ir pues valorando este sacrificio de Cristo. Entonces no se puede describir, no se puede descifrar, pero sí podemos entender los efectos de la gracia santificante. Hay muchos efectos que pudiéramos estar, vamos a ir viendo algunos de ellos para poder pues trabajar en ellos y ir descubriendo hasta dónde yo puedo llegar a descubrir si tengo o no esta gracia en mi vida, hasta dónde yo veo los frutos, hasta dónde puedo llegar a decir, bueno, es que se ve en esa persona, y ahí es donde entendemos que no siempre alcanzamos a comprender. Entonces vamos a ir viendo los efectos de la gracia santificante. ¿Cuáles serían estos efectos de la gracia santificante? En este elemento tendríamos que trabajarlos, comprendiéndolos para a trabajar en ellos. El primer don es que hemos visto precisamente la vida eterna, la justificación, que es uno de los elementos que van a ser muy importantes. O sea, nos comunica la vida sobrenatural, la vida que es algo extraordinario y que no es accesible por nuestras solas fuerzas. Por nosotros no podemos llegar al cielo. Y vamos a ir viendo estos elementos, pero vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con algunos de los efectos de la gracia santificante que pudiéramos irlos viendo en nosotros o en los demás. No crean que se ve así como si tienes una cicatriz o si te pones una... No son efectos a veces visibles con los ojos de la carne, pero sí se pueden manifestar en nuestra vida diaria. Muy bien, estamos de regreso y vamos a hablar, vamos a meditar los efectos de lo que es la gracia santificante. Y van a ser varios elementos. Los voy a ir explicando. Vamos a tomar varios programas para ir explicando. Ahorita nada más los voy a ir mencionando con algunos puntos que nos pueden ayudar. ¿Cuáles son los efectos de la gracia santificante? Primero, que nos comunica a nuestra alma la vida sobrenatural, que es precisamente eterna. El perdón, sería el perdón de los pecados. ¿Sí? Luego también nos hace justos o santos, justificados, nos hace justos o santos, nos convierte, nos hace ser parte de esta familia llamada hijos de Dios. O sea, somos hijos de Dios y esto nos hace hermanos en Cristo y hermanos de Cristo, porque Jesús es el único hombre, el único hijo de Dios. Nosotros somos en adopción. Nos hace ser amigos de Cristo, miembros vivos de Cristo, hijos de María, miembros vivos de todos los justos, templo de la Santísima Trinidad, templos del Espíritu Santo. Nos asegura algo de lo más emocionante, una resurrección gloriosa, y nos hace herederos del cielo, o sea, alcanzamos la vida eterna. Vamos a ir desarrollando cada uno de ellos de alguna manera para irlos comprendiendo, pero
Ahorita yo nada más voy a mencionar algunos y cómo está en este elemento. Por ejemplo, el primero que sería la justificación o el perdón de los pecados, ¿sí? ¿Cuándo empieza la justificación? Estás justificado. O sea, cometiste pecado, pero ya alguien pagó por ti. Estás justificado, ya no debes nada. Se te ha pagado la deuda que tú tenías. ¿Cuándo empieza esta justificación? Precisamente empieza con el perdón de los pecados, ¿sí? Ya hay una cancelación de la deuda que teníamos, empezando con la deuda original, el pecado original, y que esto lo recibimos a través del bautizo. Entonces ya desde ahí empieza la gracia santificante. En el momento en que somos bautizados y tenemos en el momento del sacramento, tenemos precisamente esa justificación. Esto es gracias a la gracia santificante. Y estaba buscando en el número 141 del Catecismo de la Iglesia Católica esto que dice: en el momento que hacemos nuestra primera profesión de fe, al recibir el santo bautismo que nos purifica. Obviamente, ¿quién hace la profesión de fe? Los padrinos, los papás y padrinos. Después me van a enseñar conforme yo vaya creciendo. Dice, en el momento en que hacemos nuestra primera profesión de fe, al recibir el santo bautismo que nos purifica, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos que no nos queda absolutamente nada por borrar. Por eso, cuando una persona no fue bautizada de niño porque no era católico y luego se convierte, en el momento en que es bautizado, todos los pecados, por muy graves que sean, mortales, se le borran completamente. El problema es que nada más se puede dar una vez el bautizo, no se puede estar bautizando siempre y a cada rato. Es un sacramento que se da solamente una vez, ¿sí? No se puede repetir el sacramento del bautizo. Y ahí es precisamente cuando vemos, no nos queda absolutamente nada por borrar, dice el Catecismo número 141, sea de la falta original, sea de las faltas cometidas por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena que sufrir para expiarlas. O sea, se nos quita la culpa, se nos quita la culpa y se nos quita la pena, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Nos quita el pecado, nos quita la pena, la culpa que tenemos y que tendríamos que expiar, purificar. Hagan de cuenta que es como manchas que tenemos y que tenemos que pasar a la lavadora en la ropa para limpiarla, ¿sí? Ok, teníamos, no sé, estabas comiendo algo y eso te cayó y te manchó. Ya quitas esto, ya no te lo estás comiendo, pero te quedó la mancha. Hay que limpiarlo, hay que purificarlo. Entonces, la lavadora vendría haciendo como ese proceso de purificación en el purgatorio. Cuando morimos sin estar en la gracia santificante, pues necesitamos purificarnos, y es lo que hace hacer en el purgatorio, un proceso de purificación o de expiación por nuestros pecados. Y ahí precisamente es interesante. Sin embargo, cuando nosotros recibimos esta gracia santificante en el bautizo, no nos libera, óiganlo bien, no nos libera de nuestras debilidades, lo que se llama la concupiscencia de la carne. No se nos quitan esos elementos. Y dice el Catecismo, al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia, o sea, de las apetencias de la carne, que no cesan de llevarnos al mal. La justificación arranca al hombre del pecado, que contradice el amor de Dios, y purifica su corazón. La justificación es prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios, que otorga el perdón, reconcilia al hombre con Dios y libera de la servidumbre del pecado y sana. Esto es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 141, en cuanto recibimos el primer momento de la gracia santificante, que es el bautizo. Ahora, podríamos decir que esto de la gracia, de la justificación, tiene dos aspectos: un aspecto negativo, o sea, de limpia, pero también tiene un aspecto positivo, que es precisamente la fortaleza, la santificación y la renovación interior de nosotros. Porque no solamente te limpia, sino que te llena de gracia, te llena de su amor, ¿sí? Ahora, esto no son dos realidades separadas, que bueno, pues nada más te limpia y ya, y tú tienes que buscar cómo llenarte. No, limpia y llena.
limpia y renueva el interior. Yo lo he visto cuando me ha tocado el sacramento de la confesión. Las personas llegan con ese peso, ese sentimiento, y es hermoso cuando tú les dices que les absuelves de sus pecados y se le quedan perdonados. Y ese momento llega así como que dices, ay Padre, se me quitó. O sea, me siento en paz y me siento con una alegría. O sea, libre, ¿no? Libre. O sea, es el aspecto negativo en el sentido, la fase negativa que es la limpieza, pero está la fase positiva que es donde se llena uno de esta gracia. El padre Loring describe, dice, es como una inyección de sangre divina que se pone al hombre. Lo que decía que renueva, ¿no? O sea, como le pone esta sangre. Dice, la gracia santificante nos transforma de modo parecido al hierro candente, que sin dejar de ser hierro, tiene las características del fuego. Y concluye el padre Loring diciendo, la gracia de Dios es lo que más vale en este mundo. Nos hace participantes de la naturaleza divina. Esto vamos a verlo en una historia. En el siglo pasado, Van Wyck construyó con guijarros una casita en la granja, en Sudáfrica. Un día después de una fuerte tormenta, descubrió que aquellos guijarros eran diamantes. El agua caída los había limpiado del barro. Así se descubrió lo que hoy es una mina de diamantes. La gracia es un diamante que no se ve a simple vista. Nos hace partícipes de la naturaleza divina. Muy bien, yo creo que la vamos a dejar aquí, madre, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Hemos hablado de algunos elementos de lo que son los efectos de la gracia santificante, ¿sí? Los efectos de la gracia en las personas y que nos van a ir ayudando. Nada más se los repito para que los tengan ahí, son varios, vamos a irlos explicando. La vida sobrenatural, la vida de gracia, la pureza o la justificación de los pecados nos hace justos o santos, nos hace hijos de Dios, hermanos de Cristo, amigos de Cristo, miembros de la iglesia, miembros de Cristo, nos hace también hijos de María, miembros vivos de los justos, templo de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo, y nos asegura una resurrección gloriosa y nos hace herederos de la vida eterna del cielo. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor Y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speiter.